Lavrov explotó en el G20. No se trató de una simple conferencia de prensa. Mientras Lavrov se encontraba en Brasil participando en la cumbre del G20, el impacto de misiles ATACMS en la provincia rusa de Briansk se había confirmado. Ocurrió minutos previos a la conferencia del canciller ruso. La furia de Lavrov se hizo sentir cuando salió a hablar. Se sentía tocado. Era un golpe dirigido a Rusia, justo cuando él, la cara visible de su política exterior, estaba lejos de casa. Sin embargo, el canciller no se guardó nada. Esto es definitivo. Es la escala de Occidente en el conflicto, advirtió al iniciar su presentación. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Explotó en el G20. Así se podría resumir la reacción del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, tras el reciente ataque con misiles de ATACMS en la provincia de Briansk. Lavrov, quien se encontraba participando en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil, no pudo ocultar su furia al enterarse del ataque en territorio ruso, especialmente al estar fuera del país cuando ocurrió. La situación fue para él un golpe personal, sintiéndose expuesto y frustrado por la escalada de tensiones mientras se encontraba en suelo extranjero, sin poder actuar de inmediato. En su conferencia de prensa tras la cumbre, Lavrov no tuvo reparos en condenar con firmeza el ataque y apuntar directamente a Occidente. Los ataques con misiles ATACMS en la provincia de Briansk indican que Occidente quiere una escalada, declaró con el ceño fruncido y la voz cargada de indignación. La atmósfera estaba cargada. Los periodistas apenas se atrevían a parpadear mientras Lavrov continuaba. Este ataque, según el canciller ruso, era mucho más que un simple movimiento militar. Era un mensaje, una provocación calculada para empujar a Rusia a una respuesta agresiva. Lavrov dejó claro que la responsabilidad no recaía únicamente en Ucrania. Estos ataques no podrían llevarse a cabo sin la ayuda de Washington, señaló, destacando que el uso de misiles con un alcance de hasta 300 kilómetros no es algo que Ucrania pudiera ejecutar sola. Sin embargo, la Casa Blanca aún no había dado ninguna respuesta oficial sobre el tema. Todo el mundo habla como si fuera un hecho ya consumado, dijo Lavrov, reflejando su desconfianza hacia las intenciones de Estados Unidos. No era solo el hecho de que los misiles fueran disparados, sino cómo la narrativa en los medios occidentales buscaba legitimar la acción y minimizar el impacto en la opinión pública global. ¿Cómo puedo saber si es verdad o un intento de tantear el terreno?, se preguntó en voz alta, en un tono que mostraba su escepticismo. Estaba claro que Lavrov no solo cuestionaba la veracidad de los informes que llegaban a sus oídos, sino también la intención detrás de ellos. Para él, la estrategia de Occidente era evidente: provocar a Rusia, medir sus reacciones y luego ajustar sus próximos movimientos en función de ello. La escalada, según Lavrov, ya no era solo una amenaza, sino un hecho que estaba tomando forma ante los ojos del mundo. En ese sentido, Lavrov también se refirió al rol del G20 y la postura de los países occidentales en la cumbre. Afirmó que Occidente intentó ucranizar la agenda del G20, intentando llevar toda la discusión hacia el conflicto en Ucrania. Sin embargo, según él, la mayoría de los países participantes insistieron en incluir otros conflictos en la declaración final. No permitir que se monopolizara la narrativa fue una victoria para Rusia, aseveró, señalando cómo la diplomacia rusa había conseguido que otros conflictos, especialmente los del Oriente Medio, también estuvieran reflejados en el documento oficial de la cumbre. Lavrov también enfatizó la contradicción de los países occidentales al hablar de derechos humanos. Señaló que estos mismos países querían devolver territorios a Ucrania, pero no consideraban el derecho de los rusoparlantes que habían habitado esas tierras durante siglos.
Los derechos de los rusos y de los rusoparlantes en Ucrania, en cuanto a lengua y religión, fueron exterminados por ley, denunció con fuerza. Hacía referencia de forma directa a cómo el gobierno de Zelensky había implementado una serie de legislaciones que limitaban el uso del idioma ruso y perseguían ciertas manifestaciones religiosas vinculadas a la Iglesia Ortodoxa rusa. El canciller ruso no dejó de mencionar el desarrollo de la doctrina nuclear rusa y su importancia en el contexto actual. Recordó que Rusia había actualizado su doctrina militar, algo que no debería sorprender a nadie, pues no era más que una respuesta a los cambios observados en la política militar de Occidente. La actualización de la doctrina militar no añade nada que Occidente no sepa y no añade nada que sea diferente de los documentos doctrinales estadounidenses, afirmó Lavrov, intentando desestimar cualquier crítica que pudiera sugerir que Rusia estaba aumentando el riesgo de un conflicto nuclear. Subrayó que el arma nuclear era ante todo un arma para limitar y prevenir cualquier guerra, y en ese sentido Moscú seguía firmemente comprometido a hacer todo lo posible para evitar un conflicto de ese tipo. Moscú, según Lavrov, estaba firmemente a favor de hacer todo lo posible para que no se produzca una guerra nuclear. Esta postura, recalcó, era coherente con la que la Unión Soviética había mantenido durante décadas, cuando sugería que una guerra nuclear nunca puede ganarse y nunca debe iniciarse. Pero en su rostro se notaba la frustración. Parecía que Occidente no escuchaba, que buscaba poner a Rusia contra la pared y esto generaba un estado de alerta constante en la cúpula del poder ruso. Durante la cumbre del G20, Lavrov mantuvo diversas reuniones bilaterales, entre las cuales destacó el encuentro con su homólogo chino, Wang Yi. Al respecto, declaró que las relaciones estratégicas entre Moscú y Pekín estaban en un nivel de desarrollo sin precedentes. Señaló que China entendía los peligros que Rusia enfrentaba y que, a diferencia de los países occidentales, no buscaba imponer su agenda, sino trabajar en colaboración para garantizar la estabilidad en la región. Esta alianza, dijo, era un ejemplo de cómo debían conducirse las relaciones internacionales, sobre la base del respeto mutuo y los intereses compartidos. No fue la única reunión significativa. Lavrov también se encontró con el ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y acordaron la creación de un grupo de trabajo ruso-colombiano para abordar la situación de los mercenarios colombianos capturados en Ucrania. Esta noticia fue una de las más impactantes de la jornada, pues evidenciaba cómo el conflicto en Ucrania había atraído a combatientes de todo el mundo, muchos de ellos alentados por promesas de dinero fácil y la posibilidad de combatir en una causa justa, según los medios occidentales. Para Lavrov, sin embargo, estos mercenarios eran símbolos de cómo Occidente instrumentalizaba a ciudadanos de países en desarrollo, llevándolos a morir por intereses que ni siquiera eran los suyos. El ataque con misiles ATACMS en Bryansk llegó en un momento particularmente simbólico, justo cuando Lavrov estaba fuera del país, representando a Rusia en un foro internacional. Para él, la sincronía no podía ser una coincidencia. Era una provocación dirigida a él personalmente. Una forma de enviar el mensaje de que ni siquiera los altos cargos rusos podían sentirse seguros. La furia de Lavrov no era solo la de un funcionario ofendido. Era la de un hombre consciente de las implicaciones de cada acto de agresión. Su papel en el G20 había sido luchar contra la narrativa occidental, pero este ataque convertía sus palabras en un eco distante frente a la realidad de la escalada. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia.
Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.